tras el mito de la batalla del 5 de mayo. Desde hace más de 100 años, cada 5 de mayo los mexicanos celebramos la que, según el oficialismo, es una de las gestas heroicas más importantes de nuestra historia, la Batalla de Puebla, aquel sacro episodio en el cual las armas mexicanas se cubrieron de gloria al derrotar al que en ese entonces, en 1862, era el ejército más poderoso del mundo, el francés, del emperador Napoleón III. En realidad esta gesta fue tan heroica como nos lo ha inculcado la historia oficial. En la escuela nos han dicho que ese día derrotamos a los franceses, y eso es cierto. El problema es que se ha vendido esta victoria como un triunfo total y definitivo, como si gracias a ella se hubiera expulsado a los franceses del suelo mexicano, pero no fue así, ya que la intervención continuó por varios años más. De hecho, la bandera francesa ondeó en Palacio Nacional tiempo después, durante el Segundo Imperio, cuando gran parte del país estaba dominado por las tropas napoleónicas. Por lo anterior, de acuerdo con varios estudiosos, no se debe exagerar ni sobreestimar el triunfo del 5 de mayo de 1862, es decir, sí se puede celebrar que se ganó una batalla, pero no por ello aparentar que se ganó la guerra. Después de ese episodio, siguieron 5 años de sangrienta guerra para expulsar a los franceses del territorio mexicano. Pero el oficialismo la ha vendido como si hubiera sido la batalla definitiva, y de alguna manera se hace pensar que la intervención francesa se reduce solo a ese 5 de mayo, a una batalla que comenzó a las 10 de la mañana y terminó antes del anochecer, cuando las fuerzas francesas huyeron perseguidas sobre todo por la brigada al mando de Porfirio Díaz. El general Ignacio Zaragoza ordenó parar la contienda porque finalmente los franceses eran más que los mexicanos, pero la retirada de los primeros dio el éxito, a una batalla en la que del lado francés hubo 117 muertos y 305 heridos, y del lado mexicano 83 hombres muertos y 232 heridos. Lo que sí se puede señalar es que dicho triunfo logró posponer durante poco más de un año la irrupción de las fuerzas francesas en la capital del país, lo cual dio tiempo al gobierno republicano de Juárez para reagrupar sus menguadas fuerzas, preparar su inminente salida de la Ciudad de México y encabezar la resistencia. Otro dato interesante es que casi inmediatamente después de este magnificado triunfo, el 13 de junio de 1862, en la denominada Batalla del Cerro del Borrego, ubicado en la región de Orizaba, el ejército francés logró derrotar a las tropas mexicanas que estaban al mando del general Jesús González Ortega, y de eso casi nadie dice nada. Como parte del mito, también se ha llegado a señalar una gran superioridad durante la batalla de las fuerzas mexicanas. Es claro que México tenía un ejército mucho menos equipado y entrenado que el francés, de ahí que el oficialismo convirtiera el enfrentamiento en un hecho extraordinario cuando no lo fue tanto. El propio general Ignacio Zaragoza reconoció que el general en jefe de los invasores, el conde de Lorences, se había portado con torpeza en el ataque. Y sí, de acuerdo con varios estudiosos, Lorences cometió demasiadas torpezas, pero aquí solo te comento algunas. 1. Decidió atacar el fuerte de Guadalupe a ciegas, careciendo de datos fidedignos, pues sus informes tenían por lo menos un año de antigüedad. 2. No tuvo consideración con sus hombres, que no se encontraban en las condiciones físicas adecuadas para poder pelear, ya que habían marchado 8 días sin descanso, empapados por las lluvias. 3. No efectuó un reconocimiento de la plaza, por lo que desconocía las inmediaciones del terreno, que era accidentado y cuesta arriba. 4. Utilizó la artillería equivocada, ya que los disparos efectuados por los cañones franceses no produjeron mella alguna en las murallas de la fortaleza. Y 5. De manera aún más absurda, hizo algo que va en contra de todas las reglas de la táctica militar: querer asaltar el fuerte de Guadalupe, ubicado en la cima del Cerro Poblano. La torpeza táctica y estratégica y el orgullo y la soberbia del general Lorences
jugaron un papel central en la derrota momentánea de las fuerzas invasoras. En balde, el militar francés había señalado unos días antes de la batalla: tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, de organización, de disciplina, moralidad y elevación de sentimientos, que desde ahora, al frente de sus 6,000 soldados, soy dueño de México. Como parte del mito, el oficialismo también ha vendido la batalla del 5 de mayo como un triunfo nacional. Sin embargo, de acuerdo con algunos estudiosos, en esa época, y sobre todo luego de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, media clase política estaba a favor de la monarquía y de los franceses, en tanto que al grueso de la población mexicana, sumida en la miseria lo mismo bajo los gobiernos liberales que bajo los gobiernos conservadores, poco le importaba la intervención. En cualquier caso, la propaganda oficialista desplegada en torno al triunfo del 5 de mayo se utilizó para impulsar la causa liberal y republicana y buscar que la población comenzara a manifestarse en contra de la invasión, intentando fomentar un incipiente sentimiento nacionalista. Al estimular el odio popular hacia la invasión, también se pretendió colocar a los principios liberales como el sustento de un gran proyecto nacional que además defendiera, aunque fuera en el papel, los principios democráticos y republicanos. Los promotores del mito también le han conferido una trascendencia internacional. En este sentido, han señalado que al vencer al ejército francés, Ignacio Zaragoza cambió los destinos de México y de los Estados Unidos. Según esta presunción, si los franceses hubieran logrado un triunfo contundente en Puebla, se habría fortalecido su intento de crear un imperio en territorio mexicano. Con un respaldo militar claro, la figura de Maximiliano y el proyecto imperial podrían haberse percibido como una opción más viable y duradera. En ese contexto, Napoleón III, animado por el éxito temprano, posiblemente habría considerado que aliarse con la Confederación, que en ese momento estaba en guerra contra los Estados de la Unión, ayudaría a menguar al emergente poder de Estados Unidos y a consolidar la influencia francesa en el continente americano. Pero todo eso se evitó, según esta hipótesis, gracias al grandioso triunfo logrado por las fuerzas mexicanas aquel 5 de mayo de 1862. Finalmente, déjame decirte que la celebración de esta batalla, confiriéndole ese carácter heroico y glorioso, comenzó a generalizarse y arraigarse a partir del siglo XX, luego del triunfo de la Revolución Constitucionalista, ya que durante el Porfiriato, la fecha de mayor relevancia era el 2 de abril de 1867, en la que Porfirio Díaz derrotó al ejército francés y con ello comenzó el principio del fin del Segundo Imperio. En los Estados Unidos, en cambio, la conmemoración de la batalla del 5 de mayo tiene un origen mucho más antiguo y se ha convertido en una auténtica fiesta popular, quizá la segunda a nivel nacional, solo después del Día de San Patricio. Este festejo es considerado erróneamente por los estadounidenses como la verdadera independencia de México, pues en esa fecha se mostró, al menos momentáneamente, su capacidad para defenderse en contra del imperialismo europeo y de alguna manera se le asoció con el principio fundamental de la doctrina Monroe: América para los americanos. Pero la celebración de esta fecha tiene una mayor antigüedad en el estado de California, en donde se empezó a realizar dicha conmemoración entre 1865 y 1867, especialmente por parte de grupos de mexicanos que vivían en las ciudades de Los Ángeles y de San Francisco y en el estado de Nevada. Desde entonces, los mexicoamericanos recrearon la figura del general Ignacio Zaragoza como la de un héroe popular, de raíces tejanas, que se enfrentó a los invasores europeos y blancos que querían doblegar a los mexicanos. Con el paso del tiempo, el festejo se fue acrecentando hasta convertirse en una fiesta que prácticamente incluye a todos los latinos en Estados Unidos. Algunos estudiosos han señalado, yéndose al extremo, que no hay nada que festejar el día 5 de mayo, pues solo se ganó una batalla.
pero no la guerra, y que la intervención continuó durante 5 años más. ¿Tú qué opinas?